Hola, buenos días. Nuevamente aquí charlando con el doctor Salazar de temas de urgencias y temas de importancia, pues para que la comunidad médica y sobre todo la gente que está estudiando, los médicos internos, los estudiantes de séptimo y octavo grado, sí, los médicos en servicio social, pues aprendan un poquito, les transmita yo mi experiencia. Son mis opiniones, son mis puntos de vista, es mi práctica médica, sí. Eh, Contribuyo a la sociedad médica para que tenga un amplio conocimiento de la patología en urgencias. Soy urgenciólogo, ¿sí? Ya tengo bastante tiempo en urgencias. Y bueno, pues lo que yo les transmito aquí es mi opinión muy particular, puede ser revisada, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que complementar, ustedes tienen que ampliar el conocimiento, ¿sí? El día de hoy vamos a platicar de la insuficiencia hepática, el manejo de la insuficiencia hepática en el paciente de urgencias. El paciente con cirrosis. La causa principal en México es la cirrosis alcohólico-nutricional, o el famoso CHAN, cirrosis hepática alcohólica nutricional. Es la principal causa, ¿sí? Entre otras que tenemos la postnecrótica y entre otras que tenemos las autoinmunes y otras que no vamos a mencionar porque no es el objetivo de la clase. El objetivo de la exposición, de la charla, de la plática, de tomar café es cuál es la presentación o qué es lo que vamos a hacer o cuáles son las presentaciones más frecuentes del paciente con cirrosis en urgencias. Y hay un panorama o presentación clínica clásica del paciente con cirrosis o insuficiencia hepática. Y esto yo lo he resumido en tres tipos de presentación, ¿sí? Recuerda, entonces el tratamiento va dirigido específicamente a cada una de las tres presentaciones. Hay pacientes que predominan con una u otra sintomatología, ¿sí? Pero, por ejemplo, hay pacientes que les afecta más la ascitis, hay pacientes que nunca presentan encefalopatía hepática, hay pacientes que se presentan más con encefalopatía hepática y casi nunca presentan ascitis sino hasta el final. Y hay pacientes que presentan los tres, o hay pacientes que presentan sangrado a tubo digestivo alto secundario a hipertensión portal, o aumento de la presión portal y sangrado a nivel de varices gástricas o varices esofágicas. Entonces, hay tres presentaciones importantes que tienes que recordar, o tres mayores presentaciones del paciente con cirrosis hepática en el servicio de urgencias. Y yo te las puedo resumir así. Vienen con la encefalopatía hepática, vienen con ascitis, y vienen con sangrado. Esas son las tres presentaciones clínicas más frecuentes, que son las que vamos a abordar. Aparte, todos los demás pacientes pueden tener edema, pueden tener hipoalbuminemia, pueden tener, pues acuérdate que son pacientes hipotensos, pueden tener anemia por muchas causas, y acuérdate que son pacientes que tienen hiperesplenismo, tienen por hipertensión portal y tienen alteraciones en las células sanguíneas, tienen leucopenia, tienen trombocitopenia. Y tienen hemólisis, hay aumento de la lisis, tienen anemia por muchas causas, ¿no? Bueno, esto es como una introducción, ¿sí? Vámonos a revisar las indicaciones hospitalarias como si estuviéramos pasando visita a un paciente cirrótico. Y entonces vamos revisando cada uno de los puntos que vamos a decir, ¿sí? ¿Cuáles serían las medidas generales de un paciente con cirrosis hepática? Bueno, y si está en coma, es decir, si tiene una encefalopatía hepática grado 3 o grado 4, o si tiene una hemorragia de tubo digestivo alto, pues lo vas a dejar en ayuno, ¿sí? Bueno, si el paciente viene, por ejemplo, con una encefalopatía hepática, o viene simplemente para que le hagas la paracentesis por una ascitis, entonces le puedes dejar dieta para hepatópata con 40 gramos de proteínas de origen vegetal, 2 gramos de sal y 800 mililitros de agua al día. Bueno, ¿qué es importante en la restricción de las proteínas en la dieta? Acuérdate que el amonio es un metabolito de la urea, ¿sí? El amonio es producido por las bacterias intestinales. La restricción de proteínas en la dieta tiene el objetivo de disminuir la producción de urea. Esto reduce la cantidad de amonio producido por las bacterias intestinales. Acuérdate, ¿quién produce la urea? El hígado. ¿Quién la va a eliminar? El riñón. Bueno, ¿y cuál es el premetabolito de la urea? El amonio. Entonces, si tenemos un hígado dañado, ¿sí? No le vamos a sobrecargar de productos nitrogenados, porque lo que vamos a hacer es
como ella es un hígado o es un órgano que ya está dañado, no nos va a funcionar de manera adecuada, ¿sí? Y entonces la cantidad de amonio, ¿sí?, que se necesita para metabolizar la urea va a aumentar, porque no tenemos un hígado suficientemente sano para metabolizar toda esa cantidad de amonio. Por eso vamos a reducir el contenido de proteínas tanto de vegetales como de animales, y ahorita ya lo veremos, pero sobre todo preferimos dar dieta vegetal. ¿Y por qué? Ahorita lo vamos a ver. Tienes que tener el documento, ya te lo he dicho, aquí está. Ajá. Este documento lo tienes que ir leyendo para que me vayas siguiendo y no te pierdas, porque es demasiada información tratando de decírtela en 30-35 minutos. ¿Sí? Bueno, la dieta vegetal, recuérdate, o sobre todo las proteínas o la dieta vegetal, disminuye la cantidad de aminoácidos mercaptanos y la producción de neurotransmisores débiles. Ajá, bueno. ¿Esto qué quiere decir? Que el paciente con encefalopatía hepática va a tener mayor ingesta de aminoácidos mercaptanos. Y estos pueden llevar a la producción de neurotransmisores débiles. Ahorita vamos a ver cuáles son. La dieta vegetal es benéfica porque disminuye la ingesta de aminoácidos aromáticos. Los aromáticos también son aminoácidos que intervienen en la encefalopatía hepática, lo que supone que la dieta animal contiene mayor cantidad de aminoácidos aromáticos, que son precursores de neurotransmisores débiles, ¿sí? Bueno, también la dieta animal supone gran contenido de aminoácidos mercaptanos, que son azufrados, responsables del hedor hepático y generan amonio a partir de las bacterias colónicas y alteran su detoxificación, ¿ok? Bueno, entonces, vamos a ver que la dieta es importante en el manejo del paciente con cirrosis hepática. Ya hablaremos más adelante de todo esto. La dieta baja en proteínas finalmente disminuye la producción de amonio por el metabolismo de los productos nitrogenados en el intestino. Disminuye la presencia de productos nitrogenados intestinales, o sea, la dieta alta en proteínas, el sangrado gastrointestinal, así como el estreñimiento, proveen una gran cantidad de productos nitrogenados al intestino. Entonces, tú tienes que disminuir la ingesta, la producción o el almacenamiento intestinal de productos nitrogenados para que se absorben en la circulación enterohepática y finalmente el precursor de la urea, o sea, productos nitrogenados, amonio, urea. Entonces, lo que tenemos que es disminuir la cantidad de amonio, ¿sí? Bueno, y veremos que no nada más el amonio es la razón de la encefalopatía hepática. También vamos, como estamos viendo, los aminoácidos mercaptanos, los aminoácidos, los azufrados, que son azufrados, los aminoácidos aromáticos, y de preferencia la ingesta debe ser de aminoácidos ramificados. Inclusive ya venden algunas preparaciones. Ahorita vamos a ahondar sobre ese asunto. Soluciones. ¿Cuáles van a ser las soluciones de base de un paciente cirrótico? Normalmente yo recomiendo 250 mililitros de solución glucosada al 5%, para 24 horas. ¿Por qué? Porque grandes cantidades de volumen en estos pacientes pueden promover edema. Acuérdate que son pacientes que tienen hipoalbuminemia, vienen hinchados, tienen ascitis, tienen gran cantidad, tienen un hiperaldosteronismo secundario. Entonces este hiperaldosteronismo va a hacer que retengan agua y sodio. De hecho es uno de los mecanismos, ¿no? Entonces hay que evitar soluciones hiperosmolares como la mixta, o hay que evitar soluciones con gran contenido de sodio como las soluciones salinas o la solución Harman. La solución Harman, o también llamada Ringer lactato, ¿sí? ¿Por qué? Porque grandes cantidades de líquido lo que va a hacer con el paciente es que se va a edematizar, ¿sí? Y entonces, y es una de las causas que también acude el paciente a urgencias por ascitis y retención hídrica, ¿ok? Bueno, obviamente si el paciente viene en un estado de choque por una hemorragia de tubo digestivo alto, entonces lo que vas a hacer sí es obviamente pasar soluciones Harman, pasar por soluciones coloides, sobre todo principalmente, cristaloides, coloides en una relación 2:1, 3:1, dependiendo. Obviamente hay que pasar sangre, hay que pasar plasma, ¿sí? Para estabilizar ese paciente y que pueda pasar al servicio de endoscopía. Acuérdate que son pacientes que también no comen y vienen en hipoglicemia. Entonces tienes que pensar en eso y darle un frasco de glucosa al 50% si tienes un valor de glicemia capilar bajo, por ejemplo, menor de 60, o que ya tienes manifestaciones del sistema nervioso simpático y parasimpático de hipoglicemia, que sería otro tema. Acuérdate que la hipoglicemia está en fase autonómica y luego viene la
neurohipoglicemia y bueno, y eso pues ya no hablaremos ahorita de ella, pero más adelante lo podemos tocar el tema. Acuérdate que los pacientes hepáticos tienen bajas reservas de glucógeno. Encefalopatía hepática, que es una de las presentaciones frecuentes del paciente con cirrosis hepática. Una de las manifestaciones de la encefalopatía hepática más frecuentes es que nos las traen en estado de coma, ¿no? Entonces, tenemos que hacer una rápida clasificación en triage, ¿sí? Y yo he diseñado una rápida de recordar. Una que no tiene alteraciones en el estado de conciencia, que es el grado 1, grado 2, y el grado 3 y grado 4, que sí tiene alteraciones en el estado de conciencia. Es decir, en el grado 1 hay inversión del sueño-vigilia, ese es un paciente que debería estar en su casa, no tiene por qué estar en urgencias. Y el grado 2 son confusos y desorientados, pero están despiertos, no están somnolientos, no tienen estupor. En el grado 3 y grado 4 ya hay alteraciones en el estado de conciencia. En el grado 3 el paciente tiene estupor, lo podemos despertar, inclusive puede estar confuso, puede estar muy somnoliento, pero despierta. Y en el grado 4 ya el paciente está en completo coma, ya nos tendremos que ir a las escalas de coma, que no vamos a revisar en este momento. Entonces nada más básicamente tú tienes que definir si es encefalopatía hepática grado 1, 2, 3 o 4. ¿Por qué? Porque ahí va a depender el manejo y la gravedad del paciente. Bueno, dentro de las causas de encefalopatía hepática hay 8 muy comunes, pero la principal es el amonio aumentado. Es afortunadamente y gracias a Dios el 90%, 85%, 95% de la causa de encefalopatía hepática. Es la causa más común porque el amonio es producido por las bacterias intestinales a través de la ingesta de productos nitrogenados y entre ellos acuérdate que son los aminoácidos y las proteínas. El hígado es incapaz de metabolizar el amonio a urea, que es el proceso de detoxificación del amonio. O sea, el hígado es el que va a detoxificar y no puede detoxificarlo. ¿Quién detoxifica el amonio en el cerebro? La glutamina. Ajá, pero ese es otro rollo, ¿sí? Bueno, el aumento de benzodiazepinas endógenas también ha sido vista en los pacientes con encefalopatía hepática. Por eso hay un medicamento que veremos más adelante. Bueno, la producción de falsos neurotransmisores o neurotransmisores débiles como la octopamina y la serotonina están aumentados en el paciente con encefalopatía hepática, ¿sí? Debemos tener más neurotransmisores fuertes como la dopamina y la noradrenalina, ¿sí? Bueno, también se ha visto que hay unos aminoácidos que se llaman aminoácidos mercaptanos, que, recuerda, son azufrados, son responsables del hedor hepático y son generadores de amonio. La dieta vegetal tiene menor cantidad de aminoácidos mercaptanos como la metionina, que son azufrados y responsables del hedor hepático y además son el mayor sustrato para generar o producir más amonio, ¿sí? Los aminoácidos mercaptanos son aminoácidos que contienen azufre, producidos por las bacterias colónicas a partir de la metionina, ¿ok? Generan amonio y alteran su detoxificación y son responsables de ese aliento hepático tan desagradable. Bueno, por la hipertensión portal se producen shunts o colaterales o cortocircuitos. Los shunts hacen que aumente el amonio en sangre al no pasar el amonio por el hígado para ser transformado en urea. O sea, el poco hígado osado que queda, pues le damos la vuelta, se sigue el amonio y no es detoxificado y se va al cerebro finalmente a producir la encefalopatía hepática. Entonces, mientras menos amonio haya, hay mayor afectación cerebral. Todavía al llegar al cerebro el amonio tiene glutamina, ¿sí? La glutamina va a detoxificar el amonio cerebral, que finalmente es el que va a producir la encefalopatía, pero pues llega un momento en que la glutamina se agota, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque el amonio es demasiado, ¿ok? Hay disminución y afinidad de los números de receptores de glutamato, lo que te vengo diciendo, el cual se encarga de fijar el amonio al cerebro para eliminar. Tienes que ir leyendo el documento para que me entiendas, ¿eh? Y hay una deficiencia de zinc, que es entre las que se mencionan. Entonces, el exceso de consumo de proteínas, sobre todo animal, aquí donde vamos, puede ser vegetal, pero sobre todo animal, aumenta la urea. La urea aumenta la producción de amonio por las bacterias intestinales, principalmente el Escherichia coli. Pero también el exceso de proteína vegetal en un momento dado también va a provocar encefalopatía hepática, eso lo tienes que recordar. Pero en la práctica es más frecuente el consumo de proteína animal y no necesariamente en exceso. O sea, no necesariamente el paciente tiene que consumir proteína animal. Ajá.
Acuérdate que la proteína animal va a aumentar más el amonio que la proteína vegetal. ¿Por qué? Porque tiene mayor contenido de aminoácidos mercaptanos. ¿Sí? Bueno, recordar que también la proteína animal es una fuente de neurotransmisores débiles y de aminoácidos mercaptanos. ¿Cuáles son los neurotransmisores débiles? La dopamina y la serotonina. ¿Ok? Bueno, hasta ahí vamos bien. Bueno. La encefalopatía hepática también, como ya lo dijimos, se produce por el aumento de aminoácidos mercaptanos responsables del hedor hepático y productores de amonio. Y por último, el exceso de proteína animal aumenta el consumo de neurotransmisores, aumenta la producción o la presencia de neurotransmisores débiles y hay una disminución de los neurotransmisores fuertes como es la dopamina y la noradrenalina. Bueno, pues ya una vez revisado más o menos rápido los fundamentos de la encefalopatía hepática, ahora sí vámonos al tratamiento. ¿Cuáles son las medidas generales? Acuérdate que son pacientes neurológicos que se pueden caer con riesgo de caídas, entonces tienen que tener una cama con barandales y cuidados de paciente neurológico. Dijimos que las medidas, que la producción de amonio es la principal causa de esta encefalopatía, entonces vamos a dar medidas antiamonio. ¿Cuáles son las medidas antiamonio principales? La baja ingesta de sustrato proteico, o sea, de productos nitrogenados, y lavado intestinal de los productos nitrogenados. Bueno, puede haber, por ejemplo, sangre en el intestino, y eso puede ocasionar que se estén absorbiendo a la circulación enterohepática productos nitrogenados. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta situación. Los productos nitrogenados, por ejemplo, las proteínas y los aminoácidos, son el sustrato para que las bacterias intestinales produzcan amonio. Posteriormente, el hígado va a desaminar el amonio para convertirlo en urea y glutamato. O sea, el hígado va a producir urea para eliminar el amonio a nivel renal y va a producir glutamato para detoxificar el amonio a nivel cerebral. Sí, bueno. Hay otra, ¿cómo vamos a disminuir la producción de amonio? Pues matando a las bacterias, principalmente el Escherichia coli, y para eso vamos a usar antibióticos, por ejemplo, como la neomicina. ¿Ok? Bueno. Acelerar el metabolismo de amonios es muy interesante. Hoy en día hay un medicamento que se llama LOLA, o su nombre comercial es Epamers. LOLA quiere decir L-ornitina, L-aspartato, que son enzimas que aceleran el metabolismo del amonio a urea y a glutamato. O sea, harían lo mismo que el hígado, ¿sí? El hígado, como dijimos, va a aumentar, el hígado va a desaminar el amonio para convertirlo en urea y glutamato. Bueno, entonces el uso de Epamers o LOLA, que le llamamos, va a eliminar el amonio acelerando su producción a urea y glutamato. Acuérdate que el amonio es eliminado por 3 vías. LOLA los va a eliminar por las 2 vías principales. En primer lugar, lo elimina por el ciclo de la urea en el hígado. Entonces va a acelerar la producción del metabolismo del amonio a urea. Y en segundo lugar es eliminado al combinarse con amonio más glutamato. Esta combinación produce glutamina, una forma no tóxica de transportar el amonio para eliminarlo. Acuérdate que en el cerebro la glutamina fija el amonio para eliminarlo. Acá arriba es la glutamina. La glutamina es un quelante fijador de amonio cerebral y en sangre, pero sobre todo disminuye el amonio cerebral y en sangre, lo detoxifica. Cuando no se llega a producir urea de forma para eliminarlo por vía renal, la desaminación del amonio, entonces la glutamina es la que está actuando. Sí, la L-ornitina activa ambos procesos y contribuye a la detoxificación del amonio. La glutamina también detoxifica el amonio cerebral. Disminución de la absorción de amonio. Los enemas de retención con lactosa son bastante efectivos porque la lactosa es un disacárido formado por una molécula de glucosa y otra de galactosa. Y entonces, ¿cómo va a hacer esto? Bueno, pues a través de un enema eliminan por un barrido mecánico osmótico el contenido intestinal y entre ellos va a estar las bacterias y el amonio. Pero además crean un medio ácido que impide tanto la absorción del amonio como el desarrollo o crecimiento de las bacterias intestinales productoras de amonio, y en ellas principalmente la Escherichia coli. ¿Sí? Bueno, los enemas de retención por 30 minutos, generalmente recomiendo 200 gramos de lactosa o lactulosa al 20% en 800 mililitros de solución salina o agua tibia cada 6 a 8 horas. Hay que recordar que el sangrado gastrointestinal, así como el estreñimiento, proveen una gran cantidad de productos nitrogenados en el intestino. Por eso es muy bueno realizar enemas. Y estamos hablando del tratamiento hospitalario. Obviamente el tratamiento en casa sería a través de Regulat o Lactorax jarabe, que no es el objetivo de esta clase, o esta exposición, o esta charla. Pues para echarnos un cafecito.
De forma secundaria, si no se dispone de enemas de retención en ese momento de lactosa o lactulosa, bueno, pues puedes darles unos fenócidos A y B. Les doy normalmente 2 tabletas juntas a las 22 horas. Ajá, bueno. Lo importante es evitar el estreñimiento y por ende el aumento de la absorción de productos nitrogenados. Sobre todo si el paciente te llegó por sangrado tubo digestivo alto, pues enema a toda costa. Sácale todos los productos nitrogenados que tenga ahí. Otras causas no relacionadas con el amonio. Recuerda que el paciente cirrótico también tiene las benzodiazepinas endógenas aumentadas, y las benzodiazepinas, acuérdate que son potenciadores del GABA. El GABA es el neurotransmisor inhibitorio más importante del organismo. Entonces hay que darle un antagonista de estos receptores GABA o antagonismo de benzodiazepinas endógenas, y está pues el flumazenil, que es un antagonista de los receptores GABA más importantes que tenemos. Y hay que tomar en cuenta otras causas de encefalopatía, porque desafortunadamente acuérdate que en nuestro medio el paciente cirrótico sigue tomando y entonces puede llegar con hipoglicemia, que también sería otra causa de encefalopatía, puede llegar con hiponatremia, que sería otra causa de encefalopatía, y puede llegar inclusive con valores bajos de encefalopatía, de tiamina, que podría provocar también o agudizar la encefalopatía hepática mixta con una encefalopatía de Wernicke. Entonces tienes que considerar todas estas cuestiones. Hemorragia de tubo digestivo alto en el paciente con cirrosis hepática. Bueno, pues estas generalmente los pacientes vienen sangrando de manera espectacular, ¿sí? Y bueno, pues hay que darles el aporte primero, obviamente establecer la frecuencia cardíaca, darles el aporte en el estado de choque, establecer la volemia, mejorar la hipotensión, pedir paquetes de sangre, pedir paquetes de plasma, para poder restablecer la volemia, ¿no? Porque si no estabilizamos al paciente, no le corregimos sus tiempos de coagulación con plasma, inclusive si tiene menos de 20,000 plaquetas hay que pedirle concentrados plaquetarios, y además hay que restablecer la volemia. Además puede tener una hemoglobina menor de 10. Entonces con una hemoglobina menor de 10 no puede pasar endoscopía. Con un TP que tenga una actividad menor del 70% tampoco puede pasar endoscopía. Se pide que tenga una actividad mayor del 70% y para eso tenemos que pasar factores dependientes de la vitamina K, que ya los vimos cuáles son, en otras clases previas. Entonces también tenemos que pasar, bueno, y ahí pues pasando plasma, por supuesto. Y si tiene menos de 50,000 plaquetas o aún menos de 20,000 plaquetas, tenemos que pasar plaquetas, porque acuérdate que hay hiperesplenismo. Entonces la hipertensión portal, que finalmente es la causa que hace que haya una dilatación tanto gástrica como esofágica, o sea, varices gástricas como varices esofágicas, hacen que junto con todos los factores que te acabo de mencionar de factor sanguíneo, como las plaquetas y todo esto que te acabo de decir, los tiempos de coagulación, van a hacer que el paciente sangre de manera importante. Bueno, ¿cuál es el tratamiento principal hoy en día? Los vasoconstrictores esplácnicos. O sea, es poner un torniquete explácnico farmacológico. O sea, imagínate que tienes una herida, te rasgaste, estás sangrando y para que deje de sangrar te pones un torniquete. Bueno, lo que va a hacer los vasoconstrictores esplácnicos es poner un torniquete esplácnico farmacológico o esplénico. ¿Por qué? Porque de ahí, a nivel de la salida, o sea, a nivel de la poscarga arteriolar esplénica, vamos a poner un vasoconstrictor para disminuir la presión sanguínea. Y al disminuir la presión sanguínea va a disminuir la dilatación de las varices gástricas y esofágicas. O sea, vamos a disminuir la presión y entonces van a dejar de sangrar, ¿sí? Y entonces esto se puede hacer con una hormona inhibitoria o análogos de la somatostatina, como es la octreotida. Y bueno, las dosis no vale la pena mencionarlas, ahí están en el documento, ¿sí? Y también tenemos el otro, que es la terlipresina, que es un análogo de la vasopresina, que la vasopresina finalmente, acuérdate que es la hormona antidiurética. Entonces, entre otros casos, la vasopresina también va a regular el tono vasomotor y aumenta las resistencias vasculares periféricas, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar también. Pero sobre todo, los vasoconstrictores esplácnicos aumentan la poscarga del vaso al producir un cierre parcial, ¿sí? O sea, vamos a cerrar la llave del tinaco. Imagínate que se está regando la casa en tu casa porque hay una tubería rota, pues la única manera es ir a cerrarle a la llave. Si no puedes cerrar la llave, pues le pones un torniquete y le aprietas. Esto disminuye la presión. Y esto es lo que van a hacer los vasoconstrictores esplácnicos, ¿no? Bueno, y ahí tenemos esos dos medicamentos.
Bueno, aparte, bueno, las dosis, podemos darle un inhibidor de la bomba de protones, que te da omeprazol, y podemos utilizar propanolol. Propanolol no lo utilices en el momento agudo, esto utilízalo ya de manera crónica. ¿Por qué el propanolol? ¿Por qué un beta bloqueador? Porque de por sí ya el paciente cirrótico es un paciente que está produciendo vasodilatadores endógenos por la hipertensión portal. Entonces ya tiene demasiada vasodilatación, que esto es un mecanismo por el cual se produce el síndrome hepatorrenal, ¿sí? Ya tiene demasiada vasodilatación, tiene disminución del flujo renal, y entonces esto va a producir un aumento en la liberación de angiotensina, de activar el mecanismo angiotensina, renina, angiotensina, aldosterona. Y la aldosterona va a retener agua, entonces viene la citis, la retención, y todo esto a la hipoalbuminemia, y se hace el síndrome hepatorrenal. Bueno, entonces el cuerpo ya de por sí produce demasiados vasodilatadores, entonces por eso vamos a dar un beta bloqueador. Y el que se ha visto mejor que disminuye la hipertensión portal al disminuir el gasto cardíaco. O sea, el propanolol disminuye la hipertensión portal al disminuir el gasto cardíaco. Y entonces el bloqueo beta 1 produce de forma secundaria vasoconstricción explácnica, fíjate, eferente al activar la respuesta alfa adrenérgica que se produce al dejarla libre. Es decir, al bloquear beta 1 y disminuir la frecuencia cardíaca, se activa la vasoconstricción para mantener el gasto cardíaco a través de los receptores alfa adrenérgicos debido a que se quedan libres al estar bloqueados por beta 1. Sin embargo, este efecto vasoconstrictor esplácnico de los beta bloqueadores no es tan importante en la hemorragia de tubo digestivo alto secundaria a varices esofágicas porque produce disminución importante en la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. Para este efecto mejor, por eso te estoy diciendo, el propanolol para cuestiones crónicas. Para cuestiones agudas, los vasoconstrictores esplácnicos o esplénicos, como les quieras llamar, directos como son la terlipresina, la octreotida e inclusive se llega a usar la norepinefrina o noradrenalina, ¿ok? Bueno, continuamos con el sangrado. Tenemos el manejo, ¿sí? De hemoderivados. Tenemos la transfusión de acuerdo a la hemoglobina. Acuérdate que un paquete globular de 250 mililitros te va a elevar entre 1 y 1.5 el valor de la hemoglobina. Entonces generalmente te lo eleva a 1.5. Entonces eso tienes que tomarlo en cuenta, ¿sí? Transfundir un paquete de fresco globular cada 8 horas hasta controlar el TP. Sobre todo, acuérdate que los pacientes cirróticos, sobre todo iniciales, tienen alterado el TP, aunque ya pacientes cirróticos muy terminales tienen alterado el TPT. Entonces, por lo menos deben de tener o debes alcanzar un 60% de la actividad del TP. Ajá. Bueno, obviamente inhibir el sangrado para poder realizar una endoscopía. Se dice que generalmente 3 dosis de plasma fresco congelado, no cada 8 horas, es suficiente. El plasma tiene factores para controlar el TP, o sea, los dependientes de la vitamina K, o sea, de la vía extrínseca. 1, 9, 7, es 1972, 2, 7, 9 y 10, perdón. Ajá. Y el TPT de la vía intrínseca, en otras palabras, el plasma tiene todos los factores de la coagulación, ¿sí? En los hepatópatas está alterado el TP, pero cuando ya está muy avanzado, como te dije, se altera el TPT. Aquí está el documento donde puedes ver cómo están todos los factores K dependientes, el 2, el 7, el 9, ajá, el 10, la proteína Z y los anticoagulantes naturales, la proteína C y la proteína S. ¿Por qué no vitamina K en el paciente agudo? Porque la vitamina K finalmente va a tardar mucho en absorberse. Entonces, esto se lo puedes dar más bien en el paciente crónico que ya salió, que ya lo diste de alta y bueno, pues ya puede irse a su casa y entonces ahí sí le puedes dar vitamina K. O algunos otros factores, por ejemplo, el factor 7 activado. En la actualidad se encuentra disponible el factor 7 activado recombinante que corrige de forma sustancial el tiempo de protombina o el TP. Si en tu hospital en donde estás tienes factor 7 activado, pues seguramente has de estar en un hospital de tercer nivel. Pues felicidades, maestro. Si tienes eso, pues adelante. Acá pues tenemos humildemente nuestro plasma, ¿no? Que bastante nos hace falta, nos utiliza, pero tenemos que estar concientizando a la población de que done sangre, que done plasma y factores de hemoderivados. Y por último, ¿cuándo vas a pasar concentrados plaquetarios? Esto es bien importante. Si tiene plaquetas menos de 50,000 con sangrado, ahí vas. Tiene plaquetas menos de 50,000 con sangrado o menos de 10,000 a 20,000 plaquetas aún sin sangrado. ¿Por qué? Porque el riesgo de sangrado del sistema nervioso central es muy mayor. Entonces, cada 5 a 6 concentrados eleva 50,000 plaquetas. Entonces, toma en cuenta que una unidad de concentrados plaquetarios puede elevarte entre 5,000 y 10,000 plaquetas. Yo más o menos considero que te elevan 10,000, entonces 5 concentrados, más o menos echan el cálculo 50,000 plaquetas. Entonces, ¿cuál es lo más importante de los hemoderivados en el paciente cirrótico? Controlar el sangrado si es fuente de la anemia,
Transfusión de paquetes lobulares, transfusión de plasma y transfusión de concentrados plaquetarios. ¿Ok? Ahí vamos bien. Sonda de balones. Bueno, esta ya cada vez la estamos usando menos, a menos que tengas o vivas o estés trabajando en una hospitalaria donde no cuenten con endoscopía. Y muchas veces hay que tener que utilizarla a pesar de los vasoconstrictores esplácnicos, ¿no? La sonda famosa de Seyns-Stacken, ¿sí? No voy a explicar mucho cómo se utiliza porque nos llevaría mucho tiempo, pero puedes ver el documento y ahí está explicado cómo inflar los balones gástricos y el balón esofágico, ¿no? Y las presiones y el volumen al que debe estar. Lo importante es que cuando ya tengas al paciente estable, ya no está sangrando, ya lo tienes con buena frecuencia cardíaca, ya le estabilizaste la presión arterial, ya tiene sus vasoconstrictores esplácnicos, ya tiene sus tiempos más de 60% de actividad, o mínimo te pide el endoscopista un 70% de actividad del TP, acuérdate la vía extrínseca, para realizar endoscopía. Entonces, bueno, básicamente para mencionarte, porque no es mi clase, sería el endoscopista el que tendría que hablar, pero los tipos de control por endoscopio del sangrado son la escleroterapia con polidocanol o etanolamina, la ligadura endoscópica y la aplicación de cianocrilato en bucrilato, que no es más que el histoacril o el cola loca, ¿no? Inyección de cianocrilato para las varices esofágicas. Y acuérdate que cuando a un paciente le inyectan cianocrilato, tienes que tomar rayos X de control posterior a la aplicación porque se puede despegar, es un pegamento. No sé si has hecho la prueba, pon cola loca y le pones bicarbonato y se hace muy duro. Pero obviamente si está en una superficie mucosa se puede pegar. ¿Qué le pasa a un paciente cuando le cae cola loca en los ojos? Que lo mandas al oftalmólogo. Se hacen cristales. ¿Por qué? Porque se mezclan con el bicarbonato que se pegan a la córnea. Entonces el oftalmólogo tiene que estarle quitando de uno por uno. Bueno, pasa lo mismo. Forma cristales a nivel del orificio por donde está saliendo el sangrado de la varice esofágica y entonces esos cristalitos se pegan ahí y sellan y tapan, pero a veces con el movimiento, con la peristalsis o con la ingesta temprana de alimento y sobre todo de alimento sólido, empieza a sangrar. Por eso los pacientes con varices esofágicas que ya tienen sangrados frecuentes, tienes que decirles que su alimento debe ser blando, no deben comer cacahuates, chicharrones, cosas sólidas, debe ser carne blandita, molida, no deben de comer papitas ni cosas que puedan rasgar las varices. Bueno, está la clasificación de Dagradi que no tiene caso mencionarla, pero allí está, está en el documento. Bueno, finalmente la derivación portosistémica es un tratamiento quirúrgico muy efectivo para disminuir las varices esofágicas, es provocar un cortocircuito, pero finalmente brincarse el hígado para disminuir la hipertensión portal, o brincarse la porta, más bien. Pero, ¿cuál va a ser la complicación? Encefalopatía hepática. Pero ahora ya tenemos el LOLA. Entonces, con el LOLA es una maravilla. Continuamos. Edema y retención hídrica. Bueno, acuérdate que son pacientes con hiperaldosteronismo secundario. La fisiopatología del edema y la retención hídrica en general es muy parecido o casi igual al de la citis. El edema se da por la combinación de hipoalbuminemia, retención de agua por aumento del sistema renina-angiotensina, o sea, hiperaldosteronismo secundario, exceso de ingesta de agua y sal que tienen estos pacientes, porque normalmente no me la mueles, están tomando refresco. Acuérdate, están tomando refresco. Bueno, entonces les debes de indicar no tomar más de 800 mililitros o 2 gramos de sal en 24 horas. Le vas a dar su diurético de asa de ascendente gruesa de Henle, que es la furosemide. Le vas a dar un diurético bloqueador de la aldosterona, inhibidor de la aldosterona. Nada más que tienes que estar checando el potasio, porque acuérdate que hacen síndrome hepatorenal y hacen hipercalemia. Entonces le vas a dar espironolactona 50 miligramos cada 8 horas. Y por supuesto le vas a poner albúmina. Cada frasco de albúmina que tenemos al 25% tiene 12.5 gramos de albúmina. Entonces tienes que llevar la albúmina sérica por lo menos mínimo a 3.5 o unas proteínas totales mínimo a 7. Bueno, la ascitis. La ascitis se da por la combinación de la hipoalbuminemia, hipertensión portal y retención de agua por aumento del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, por un hiperaldosteronismo secundario. Bueno, el tratamiento de la ascitis es un tratamiento generalizado. Primero, control de la hipoalbuminemia. ¿Por qué? Porque de por sí cuando el paciente está sometido a paracentesis, o sea, le está sacando ahí el agua del espacio peritoneal, va a perder proteínas, por eso tiene ese color el líquido de ascitis, ¿no? Es un color citrino, está lleno de albúmina, entonces es una pérdida importante de proteínas. Bueno,
el tratamiento de la citis vas a valorar el uso de propranolol para disminuir el gasto cardíaco y la hipertensión portal, que eso sería importante porque es una de las fisiopatologías de la citis, es la hipertensión portal. Inhibición del hiperaldosteronismo con espironolactona para bloquear la retención de agua y sodio. La restricción hídrica, los diuréticos de asa gruesa para eliminar agua y sodio, y cuando esto no se ha logrado, la paracentesis cuando las medidas anteriores no han funcionado. Bueno, la paracentesis es un procedimiento de una punción a nivel de la fosa ilíaca izquierda para extraer el líquido. La pared abdominal en la fosa izquierda es más delgada, por eso ahí se prefiere. No se recomienda la fosa ilíaca derecha porque el ciego puede estar dilatado y hay mayor riesgo de puncionar. Hay que evitar puncionar sobre cicatrices por riesgo de puncionar una asa intestinal adherida a la pared abdominal. El líquido de ascitis se halla más en la profundidad en la región de la fosa ilíaca izquierda que en la línea media. Si no se puede realizar en la fosa ilíaca izquierda, se puede elegir la línea media 2 centímetros por debajo del ombligo, trazando una línea imaginaria entre el ombligo y el pubis, ya que en esta región la línea alba no tiene vasos sanguíneos. Pero tienes que ver el documento, aquí están los dibujitos, pero me lo vas a hacer siempre en la fosa ilíaca izquierda, por favor. Bueno, en la fosa ilíaca izquierda hay menor riesgo de que la aguja se apoye o perfore un epiplón o un asa intestinal, es decir, el menor riesgo de puncionar un asa intestinal, o que la aguja se tape con grasa o con epiplón. Solo de forma excepcional y cuando esté indicada y por el asesoramiento de un cirujano, se va a puncionar en la fosa ilíaca derecha. Bueno, ya lo dijimos, dentro de la fisiopatología de la citis está la hipertensión portal que aumenta la presión hidrostática, hay una hiperfiltración, hay un aumento de paso a tercer espacio, hipoalbuminemia que disminuye la presión oncótica y la retención de agua con extravasación a tercer espacio por activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona debido a todo esto hipoflujo renal que hay, porque acuérdate que el paciente tiene una hipoperfusión sistémica. Bueno, la paracentesis la vas a hacer de un galón de 3.78. Tienes que vigilar la hipotensión de la paracentesis. La vas a hacer en la fosa ilíaca izquierda y vas a utilizar un catéter del número 14. Siempre, por favor, un catéter del número 14 porque es un poquito más grueso. ¿Sí? Vas a trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterosuperior izquierda que corresponde al borde super anterior de la cresta ilíaca, que es parte del hueso ilion o también llamado hueso ilíaco, y el ombligo. Recuerda que la cresta ilíaca va al borde anterosuperior llamado espina ilíaca anterosuperior hasta el borde de la espina ilíaca posterosuperior. Bueno, ahí vas a trazar una línea imaginaria, vas a localizar el punto de intersección entre el tercio medio y el tercio externo y este punto va a evitar la punción de la epigástrica inferior. Funciona y vaya aspirando de forma continua pero suave. Una aspiración enérgica puede generar que se apoye en el epiplón o en un asa intestinal o en el otium de la aguja. Bueno, entonces ahí está. Y vas a reponer un frasco de albúmina, o sea, al 25% por cada 1500 mililitros extraídos. En otras palabras, para que no te hagas bolas, porque no te vas a poner a hacer cuentas ahí en el momento. Yo soy enemigo de que el urgenciólogo saque su calculadora para hacer cuentas. No, así no es la medicina. Son 3 frascos en 24 horas, suman 37.5 gramos. Y de manera práctica equivalen a extraer un galón. Entonces le vas a mandar 3 frascos de albúmina al 25%, equivalen a extraer un galón. Entonces, si le extraes un galón, no recomiendo extraerle más de un galón. ¿Por qué? Porque hay mayor pérdida de proteínas, puede haber hipotensión. En todo caso, lo puedes citar a la semana siguiente a hacerle otro procedimiento. Pero le tienes que pasar en esas 24 horas los 3 frascos de albúmina. Lo que yo hago es que se los voy pasando mientras le voy extrayendo. La regla correcta, bueno, es lo que les acabo de decir. La mejor manera es indicar los 3 frascos de albúmina, ya sea diluidos o aforados, en 250. Acuérdate que la albúmina pasa muy despacio, tiene mucha espuma, porque tiene mucha proteína, es muy pegajosa, y si no tienes el adecuado sistema, pasa muy lento. Entonces, si la diluyes con solución salina o con 250 mililitros de glucosada, se pasa muy rápido en 1 hora, y normalmente la paracentesis pues tarda de 1 hora, hora y media. Bueno, el paciente, si tú haces bien estas recomendaciones, el paciente no se te va a hipotensar. Bueno, si se te hipotensa el paciente por la paracentesis, bueno, le vas a pasar una carga de solución salina para recuperar la presión arterial. Bueno, si no, hoy en día es muy difícil que las unidades hospitalarias no tengan albúmina, entonces no valdría la pena recomendar otro tipo de medicamentos. Bueno, anemia. Anemia en el manejo paciente de urgencias. Acuérdate que la anemia es multifactorial, pero hablando específicamente del paciente de urgencias,
en urgencias es por el sangrado, una anemia aguda, pero también tiene otros factores de anemia, por ejemplo la hemólisis por hiperesplenismo y también obviamente la deficiencia nutricional de tanto de hierro como de vitamina B, ¿no? Entonces citiamina, y complejo B12, entonces y ácido fólico. Entonces por eso el paciente puede tener anemia, pero el paciente en urgencias la anemia es aguda por un sangrado generalmente de tubo digestivo alto, y para ello vas a utilizar paquetes de globulares. Acuérdate que cada uno te va a elevar de 1 a 1.5, 1.5 en general en pacientes de 70 kilos, 1.70 de estatura. Siempre debes de llevar el paciente mínimo una hemoglobina de 10 para cualquier procedimiento endoscópico. Bueno, como paréntesis, la esplenomegalia también es una causa de anemia por hemólisis. No todas las esplenomegalias tienen hiperesplenismo. ¿Qué es este término? Hiperesplenismo es un vaso activo. Generalmente un vaso grande. ¿Qué es el vaso? El vaso es el basurero del cuerpo municipal. Es el gran basurero. Bueno, ahí todo lo van a destruir. Bueno, mientras más grande sea el vaso, más va a destruir. Ahora, hay vasos grandes o esplenomegalías sin hiperesplenismo, pero no sería la situación de... Generalmente el vaso o el hiperesplenismo en el paciente cirrótico es un vaso activo, o sea, produce pancitopenia. Aunque si la pancitopenia es muy aguda o es muy crónica más bien, o es muy acentuada, obligaría a llamarle al hematólogo. Eso tienes que tomarlo en cuenta. Bueno, acuérdate que son pacientes que ya tienen daño en el hígado. En el hígado se procesa la albúmina. La albúmina es la principal proteína del cuerpo. Entonces, pues son pacientes con hipoalbuminemia. Además tienen baja ingesta. Entonces tienes que llevarles a un mínimo de una albúmina de 3.5, tenerlo siempre ahí, una proteína mínimo de 7. Y entonces, cada X tiempo les tienes que pedir sus frasquitos de albúmina, y normalmente yo les paso 3 frascos de albúmina en 24 horas. 3 en total. ¿Ok? Peritonitis en el paciente cirrótico, o también llamada peritonitis primaria. Es una peritonitis llamada espontánea también por translocación bacteriana. Entonces, sería quizá la cuarta causa frecuente. No es tan frecuente, dependiendo también de los estados o del país donde vivas, y también, pues, no sé, de las costumbres higiénicas, ¿no? ¿Cómo se hace diagnóstico? Bueno, le haces una punción, le extraes líquido de ascitis, y lo vas a llevar al laboratorio y le vas a pedir una citología. Y el diagnóstico te lo va a hacer más de 500 leucos por milímetro cúbico con predominio de polimorfonucleares. Es decir, más del 50% deben de ser granulocitos. Entonces, si son 500, entonces quiere decir que el diagnóstico te lo va a dar más de 250 de neutrófilos. Más de 250 células con predominio de neutrófilos. O el laboratorio también te lo puede reportar como más de 250 células por mililitro cúbico de polimorfonucleares, es decir, más de 250 de granulocitos, sobre todo de los neutrófilos. Y hablando de citoquímico, vas a encontrar una glucosa menor de 50 miligramos por decilitro, y una DHL mayor de 225. Tratamiento generalmente son cefalosporinas o cualquier antibiótico que tengan en el protocolo en tu hospital donde tú trabajas. Bueno, y por último, la hiponatremia. Es una hiponatremia hipotómica hipovolémica dilucional. Acuérdate que el sodio total es normal, porque inclusive hay un hiperaldosteronismo secundario. Entonces hay un exceso de retención de sodio y agua. Entonces el paciente está diluido. Hay un exceso de agua corporal total. Hay una hipervolemia y hay un edema. Y es un edema por hiperaldosteronismo, mayor ingesta. Primero por mayor ingesta de agua del paciente. Luego por mayor retención de agua a nivel renal. Y luego por la hiperalbuminemia, ¿no? Entonces eso se produce edema y se considera que es una hiponatremia que normalmente no requiere tratamiento, sobre todo cuando los valores de sodio están igual o por debajo de están igual o por encima de 125. Normalmente ahí los pacientes están bien. Va a requerir de tratamiento, sobre todo cuando los valores de sodio estén por debajo de 125. Bueno, entonces hasta cierto punto los cirróticos, generalmente los valores de sodio son normales entre 125 y 130. Y eso recuérdalo. No tienes que darles sodio porque si no se van a poner peor. Bueno, recuerda que son hiponatrémicos, pero que el sodio está normal.
Si se requiere de manejo, se inicia con restricción hídrica. O sea, si ya hay paciente con hiponatremia grave, ya presenta crisis convulsivas o es parte de la encefalopatía, entonces primero la restricción hídrica, y luego le vas a dar diuréticos de asa gruesa, asa de Henle, como furosemida, y lo vas a hacer perder agua y sodio. Si aún así no mejora, entonces ya le vas a agregar concentrados de sodio, pero ten mucho cuidado. No vamos a hablar hoy de los concentrados de sodio porque sería otro tema, pero sí sería muy interesante que en un futuro estuviéramos hablando de ellos. Y por último, pues el síndrome hepatorenal, acuérdate. El síndrome hepatorenal es un síndrome que se debe a la hipoperfusión renal del paciente, por una hipovolemia secundaria, aunque hay una hipervolemia, o sea, hay un edema, hay agua donde no debe estar, pero en el espacio intravascular no hay agua. ¿Por qué? Porque hay una vasodilatación y hay una disminución de la presión y es un riñón hipoperfundido. Entonces, hay una disminución, como hay un secuestro del agua en el espacio, en el tercer espacio, sobre todo aquí, hay una disminución de la filtración glomerular y eso provoca un síndrome hepatorrenal. Finalmente, un riñón hipoperfundido sí va a provocar un riñón que empiece a fallar. Entonces, la hipertensión portal, bajo dos mecanismos: secuestro esplácnico, agarra a la sangre, y la otra, la vasodilatación periférica, y aparte el secuestro de agua a nivel de la citis. Todo esto va a provocar una volemia disminuida, una disminución de la hipoperfusión renal. Esto va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, más vasoconstricción renal para aumentar esa perfusión renal, y eso finalmente lo que va a producir es una lesión renal aguda perrenal que se hace crónica y se provoca un síndrome hepatorrenal. Hepatorrenal tipo 1 si es alguien muy agudo. Hepatorrenal, o sea, un paciente recientemente cirrótico que hace fallas renales, tipo 1 es de mal pronóstico. Y el síndrome hepatorrenal tipo 2 es una falla renal de un paciente ya crónico. Y el tratamiento es por vasoconstrictores espláncnicos e infusión de albúmina para mejorar la perfusión renal. Gracias, soy el doctor Salazar. Te hablo desde aquí, desde México. Y pues espero que esto que estemos platicando te sirva. Si quieres adquirir el documento, o sea, hay un documento de lo que estoy hablando, me mandas un link, me mandas un mensaje y te lo puedo enviar, para que lo leas, porque sí es importante que vayas leyendo lo que voy diciendo, ¿sí? Saludos y que pasen un buen día, y siempre acompañado del médico de un buen café. Saludos desde donde quiera que me estén viendo, desde México.